Bienvenidos a mi cocina. En esta ocasión vamos a aprender a hacer un pan levado con levadura fresca y también un postre saludable. Como bien hemos visto en el video anterior, podemos hacer cosas saludables sin la necesidad del uso del bicarbonato de sodio ni de los polvos de hornear. Entonces, si no lo habéis visto todavía, podéis darle clic aquí arriba y también lo podéis ver para poder tener más contexto acerca de lo que vamos a hacer el día de hoy. Es, como bien he dicho, una receta de pan y también de un postre saludable sin polvos para hornear y sin bicarbonato de sodio. En esta ocasión también me acompaña mi hijo menor y espero que nos distraigan los ruidos que vayáis a escuchar. Pero vamos a comenzar. Comenzaremos haciendo nuestro pan. Necesitamos 1 kilogramo de harina de espelta integral, un temporizador, 21 gramos de levadura fresca, una cucharada de sal, un puño de aceite de oliva virgen extra, nuestros utensilios y agua caliente. Y en un bol vamos a ir poniendo nuestra harina. Es muy importante el proceso que vamos a hacer en un momento y que vais a ver, porque tenemos que remover la harina. Como veis, tiene grumos ahora, pero si la removemos, eso ayuda a que se vaya a amasar mucho mejor. Un poquito así, lo removemos bien y veis cómo esos grumos han desaparecido. Ahora cogemos una cuchara y hacemos como un hueco dentro, dejando también un poquito de harina en el fondo, como vais viendo. Allí dentro vamos a poner nuestra levadura fresca. Vamos a hacerla trocitos más pequeños para que sea más fácil de disolver. Y con un poquito de agua caliente le vamos a poner encima para que el agua caliente ayude a que la levadura empiece a funcionar. Vamos a mezclar muy bien eso con una cuchara para que se incorpore todo, y también vamos a ir añadiendo un poquito de harina para que esa mezcla se quede más espesa. Y mezclamos bien hasta que todo esté incorporado. Vamos a mezclarlo muy bien. Y después de esto vamos a utilizar la regla del 20, 50, 20. Primero vamos a poner nuestro temporizador a 20 minutos. Eso ayuda a que la levadura comience a tener su efecto. Le ponemos un trapo por encima y nos vemos en 20 minutos. Ya han pasado los 20 minutos y, como veis, la levadura ya está activa, tiene el doble del tamaño y vamos a comenzar a amasar. Pondremos la sal y con nuestras manos vamos a ir incorporando la harina a la levadura, y poco a poco también vamos a ir añadiendo agua. Como habéis visto, no os he dado una cantidad de agua exacta porque no se sabe exactamente qué cantidad de agua necesita cada tipo de harina. Entonces vamos a hacer la prueba de ir haciendo de a poquitos. Ponemos un poco de agua y vamos incorporando. Vemos que si necesita más, le añadimos un poquito más, y así hasta que vaya a incorporarse todo. Y de mientras me gustaría leeros una cita del Espíritu de Profecía, de Consejos sobre el Régimen Alimenticio, página 375, párrafo 4. Los panes deben ser pequeños y tan bien cocidos que en cuanto sea posible los gérmenes de la levadura queden destruidos. Cuando está caliente y recién cocido, el pan leudado, cualquiera sea su calidad, no es de fácil digestión y no debiera nunca figurar en la mesa. No sucede lo mismo con el pan sin levadura. Los panecillos de harina de trigo sin levadura recién cocidos en un horno muy caliente son saludables y sabrosos. Y nosotros vamos a hacer ese mismo tipo de pan. Un pan que sea pequeñito, en bollos, y al utilizar levadura nosotros tenemos que dejarlo que se enfríe muy bien antes de
comérnoslo. Estamos viendo que nuestra masa ya está tomando forma, ya tiene una textura diferente, una textura más esponjosa, y vamos a ir añadiendo nuestro aceite. Cuando vemos que nuestra masa ya no necesita más agua, es cuando ponemos nuestro aceite y lo vamos incorporando también. Eso ayuda a que cuando lo ponemos en el horno se vaya a cocer mucho mejor y salga más esponjoso también. Nuevamente incorporamos bien el aceite. Y si ven, la masa se despega fácilmente, es muy esponjosa, es fácil de trabajar con ella. La dejamos en el bol. Como veis, nuestras manos quedan relativamente limpias y ahora vamos a taparlo con el mismo trapo. Lo dejamos reposar una hora, como hemos dicho, la regla 20-50-20. Una hora lo vamos a dejar reposar. Como veis, ya ha pasado una hora y podemos comenzar a formar los bollitos de pan. Ha duplicado su tamaño nuestra masa. Y en un recipiente para hornear, alternativamente también podéis poner un poquito de aceite y sin problema. En nuestra superficie vamos a poner también aceite para que no se nos pegue la masa. Lo extendemos bien. Y vamos a coger toda nuestra masa del bol y la vamos a poner sobre la superficie en la que vamos a trabajar. Vamos a dividir esta masa en 4 trozos grandes y luego cada trozo vamos a dividirlo también en otros 4 trozos más. Entonces nos deberían quedar prácticamente 16 trozos de pan. Que sean más o menos de la misma medida para que no queden unos más grandes que otros y así se puedan cocer uniformemente. Conforme tengáis más práctica vais a ver que es más fácil averiguar el tamaño ideal para todos y vamos a comenzar a darles forma. Se pueden hacer como bien he hecho yo en la mano, también se pueden hacer sobre la fuente de trabajo utilizando métodos circulares y moviéndolo hacia adentro poquito a poco, y veis también quedan redondos y por debajo queda como un agujerito donde hemos cerrado todo lo que es la masa. Dándoles forma redonda así va a ayudar que ellos crezcan uniformemente. También se pueden hacer dos de una vez. Depende de cuánto tiempo también tengáis a vuestra disposición y qué tanta práctica. Y vamos a ir así trabajándolos todos. Y volviendo un poquito también al punto que estaba leyendo en el espíritu de profecía, los bollos tienen que ser pequeñitos y bien cocidos. Tenemos que cocinarlos por un tiempo bastante largo, pero a una temperatura ideal, por así decirlo, para que todos los gérmenes de la levadura queden destruidos. Y tampoco se debe comer el pan caliente una vez que sale del horno. Es muy tentador porque huele tan bien, pero no se debe comer una vez
está caliente y recién salido del horno. Es mejor esperar incluso hasta al segundo día. También, si habéis visto, yo también estoy utilizando harina integral y no harina blanca. ¿Y por qué? Vamos a leer en Consejos sobre el régimen alimenticio, la página 380, párrafo 3. Dice así: en la elaboración del pan, la harina blanca, muy fina, no es la mejor. Su uso no es saludable ni económico. El pan de flor de harina, o sea, harina blanca, continúo con la cita, carece de los elementos nutritivos que se encuentran en el pan amasado con harina integral de trigo. Es causa frecuente de estreñimiento y otros efectos malsanos. Si lo hacemos con harina blanca, no va a tener tantos nutrientes como lo tendría con un pan con una harina integral, que tiene todo el grano, no solamente una parte, la parte de dentro. Sí, es verdad, es más difícil trabajar con una harina integral, pero una vez te acostumbras es mucho más nutritiva. Y volvemos a la regla que os estaba diciendo antes, 20, 50, 20, porque ahora vamos a dejarlos reposar otros 20 minutos para que crezcan uniformemente. Ahí he puesto el último panecillo y vamos a dejarlos que eleven otros 20 minutos tapados. Y mientras vamos a poner también nuestro horno a precalentar a 200 grados. Metemos nuestra pan al horno y lo ponemos por 50 minutos. Como es solamente una tabla para hornear, una fuente para hornear, este pan necesita 50 minutos, pero si ponéis dos tenéis que dejarlo un poquito más y con ventilador. Ahora los vamos a sacar y vais a ver el resultado, qué tan bonito. Miren, doraditos, doraditos, un pan perfectamente cocido a 50 minutos. Y ahora los voy a sacar calientes para que veáis qué fácil se dejan y qué bien crecidos están. A mí me gusta separarlos siempre cuando los saco del horno porque así se enfrían mucho mejor y también más rápido. Como veis han quedado bien esponjosos, se nota cómo tienen los agujeritos por dentro. Y aquí está nuestro resultado final. 16 bollos que podéis utilizar en cualquier ocasión. Y también podéis hacer no solamente bollos, pero es la recomendación inspirada de utilizar panes pequeños que estén bien cocidos. Bienvenidos a la segunda receta del día de hoy. Vamos a estar haciendo un crumble de nectarinas y arándanos y, como bien hemos dicho, es una receta sin bicarbonato de sodio ni polvos para hornear, pero es un postre saludable. Vamos a ello. Vamos a necesitar 600 gramos aproximadamente de fruta, 150 gramos de sémola de espelta integral o de trigo también, 150 gramos de harina integral, 3 cucharadas de panela, un polvito de sal, 200 gramos de aceite de coco y 400 gramos de copos de avena o de espelta integral, un bol y nuestra fuente para hornear. Primero vamos a poner nuestros copos de espelta. Aquí todos los ingredientes secos se van a ir incorporando, la harina también, nuestra sémola de trigo la vamos a coger también y la vamos a poner, y también el azúcar y la sal. Vamos a incorporarlo todo muy bien para que todo quede bien incorporado. Y ahora con el aceite de coco vamos a ir a calentarlo a fuego lento hasta que se vaya disolviendo, removiendo poquito a poco para que se vaya disolviendo completamente. Tarda un poquito porque no lo vamos a poner a fuego máximo, lo ponemos a un fuego lento
hasta que esté todo completamente disuelto. Ponemos el aceite de coco sobre la composición de elementos secos. Y removemos hasta que todo quede bien incorporado y empiecen a formarse así como unos pequeños grumitos. Eso significa que el aceite de coco ya ha llegado a todos los ingredientes y está todo bien homogenizado. Este postre es un postre muy rápido, muy nutritivo, con mucha fibra y que a mi familia le encanta. Lo hacemos en poco menos de una hora porque necesita 30 minutos en el horno, pero es muy fácil de preparar y como vais a ver es súper rápido. Se puede tomar para el desayuno. Vamos a untar la forma para hornear con un poquito de aceite para que nuestras frutas no se peguen y las vamos a añadir. Da igual, en la forma en la que queráis, que estén así homogéneas, para que haya fruta de varios tipos por todas las zonas. Y aquí podéis ser inventivos, podéis poner todas las frutas que queráis. Yo he puesto nectarinas y arándanos, pero podéis utilizar cualquier fruta que prefiráis y que os guste más. Ahora vamos a añadir esta composición por encima y lo vamos a esparcir uniformemente encima de todo. También vamos a apretarlo un poquito y listo. Aquí queda nuestro postre y lo vamos a meter, como bien hemos dicho, al horno a 200 grados con calor arriba y abajo y lo vamos a dejar por 30 minutos para que se cueza o hasta que veis que esté dorado por arriba. Una vez esté listo el postre, vamos a ver que se puede también consumir caliente. Como no tiene ningún poquito de levadura, pasados los 30 minutos lo sacamos y como no tiene ningún poquito de levadura se puede consumir caliente. Como veis está bien doradito y lo vamos a servir, lo vamos a emplatar para que podáis ver cómo queda el postre. Es tan reconfortante, no es muy dulce porque hemos puesto poca azúcar y tiene una mezcla acidita por los arándanos y también dulcecita por las nectarinas y así queda nuestro postre con unos colores geniales. Y muchas gracias por haber participado en la receta de hoy. Hemos hecho un pan, hemos hecho un postre y espero que podamos vernos en la siguiente ocasión. Hasta entonces, que Dios os bendiga.